Dios y la patria, comienza la sesión. Ya. Don Hugo, perdón, comparta pantalla, ya. Secretaria, la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos en la comisión. Una carta de la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la señora Paulina Yasigi, en que ella hace comentarios, o la asociación, perdón, respecto de lo expuesto por el economista y académico señor Eduardo Engel. También llegó una respuesta de la biblioteca sobre el oficio que le envió a la comisión en que se le solicita un análisis de las presentaciones de la Asociación de AFP y del profesor Engel. Ellos nos comentan que están elaborando el documento y que lo harán llegar a la brevedad. También se recibió un oficio de la Superintendencia de Pensiones respecto de las cifras de rentabilidad del sistema de pensiones, esto conforme a un oficio que también salió desde la comisión. Contar que ingresó también a nuestra lista de proyectos un proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar un permiso para asistir a personas en riesgo de suicidio. Y finalmente, presidente, se recibió desde el Comité de la Unión Demócrata Independiente el reemplazo de usted por el senador Juan Antonio Coloma desde el 1 al 31 de julio de este año. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Primeramente quiero darle la bienvenida a la ministra del Trabajo, Janet Jara, al subsecretario Claudio Reyes y a todos los asesores de los parlamentarios y del Ejecutivo. Bueno, nosotros vamos a continuar ya en el punto 3, el estudio de la reforma previsional, en el marco del análisis de la pensión garantizada universal, incluyendo cobertura de beneficiarios, valor del beneficio, fuente de financiamiento, ajuste y gobernanza intertemporal. Nosotros queremos darle la bienvenida y agradecerle a nuestro invitado, al profesor de Derecho de Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Diego Portales, don Hugo Cifuentes, a quien le damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos de su presencia y de la exposición que va a entregar. Generalmente, don Hugo, la exposición dura 20-25 minutos y después nosotros abrimos la sesión para las preguntas y se realiza un diálogo con usted, preguntas y respuestas de los miembros de la comisión. Así que bienvenido y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos por su intermedio, a los señores senadores y a la señora ministra y subsecretario presente en la sala. Agradecerles la invitación y va a ser una presentación que trataremos de ajustarnos como corresponde a ese tiempo y esperamos poder contribuir al debate que se está realizando en la comisión tan necesario en esta reforma que nos mueve. Mi temario es referirme a la protección social no contributiva en pensiones. ¿Qué pasa con la PGU, su evolución, los primeros cambios y nuevas propuestas de reforma? Y eso todo analizado desde lo que yo denomino los 4 factores claves, es decir, cuál es la población que está cubierta por la PGU, la prestación asegurada y la forma de acceso a ella, cómo se financia, quién la administra y controla, y algunas consideraciones finales. Lo que nosotros estamos, ¿no es cierto?, es en una reforma que se propone estructural, porque pretende en lo central hacer modificaciones al pilar contributivo. En el pilar contributivo digo porque nosotros tenemos estructurado nuestro modelo nacional de pensiones en 3 pilares. El pilar básico, el pilar contributivo, gestionado por la digamos, a cargo de la administradora de fondos de pensiones y por capitalización individual, y un pilar complementario, tercero, que sería el de cotizaciones voluntarias. Aspecto bien importante de las cotizaciones voluntarias ya individuales o colectivas
en un contexto en que falta fomentar y mejorar ese espacio, especialmente en el ámbito de la negociación colectiva, y que las propuestas que vienen en el proyecto resultan de interés para avanzar en un potenciar el ahorro colectivo mediante fórmulas de negociación colectiva. Hay alguna experiencia en esta materia, pero no han sido, digamos, del todo lo exitosas que debieran ser. Bien, ¿qué pasa en nuestro país con el pilar solidario? Desde antes de que se empezara a hablar a nivel comparado y nacional de pilares de seguridad social, nosotros, y tomando solo de los años 70 en adelante, nosotros conocimos la PACES. El año 1975 se establece no como un derecho, sino como un beneficio, un sistema de pensiones asistenciales para los carentes de recursos y personas más necesitadas. No era un derecho porque había que postular y había que estar atento a las posibilidades de recursos disponibles en el presupuesto de la nación. Pero ahí tenemos una base. Eso cambia con la PGU, cambia, digamos, se complementa con la PMG, con la pensión mínima garantizada, que con 20 años de cotizaciones en cualquier régimen previsional permitía a las personas tener una prestación financiada en la vejez. Y llegamos al 2008, en que se crea con la ley 20.255 la pensión, concretamente lo que hoy día conocemos como pilar solidario, la PBS, o sea, la pensión básica solidaria de vejez, y la pensión básica solidaria de invalidez. Estas dos dirigidas a personas que no tenían cotizaciones y cumplían los requisitos que la ley establece, a las que se sumó el aporte previsional solidario de invalidez, de vejez, perdón, y de invalidez, como un complemento necesario para las pensiones autofinanciadas de quienes no lograban llegar a una pensión similar a la pensión básica solidaria. Este avance trascendental es ratificado y reformado de manera principal con la reforma del año 22, enero del 22, en que se crea la PGU. ¿Qué producto, como recordarán los señores senadores y la señora senadora, producto de un debate que se dio a propósito de la discusión del proyecto de reforma de pensiones que presentó el presidente Piñera, en que se terminó aprobando esta importante reforma? Eso se refiere a pensión por vejez. La situación de las personas que tienen invalidez entre 18 y 65 años, se hizo una modificación que alcanzó o extendió los beneficiarios a los 4 primeros quintiles de la población nacional. Ese fue un cambio que se aprobó en el Senado de la República ese año. No venía en el proyecto inicial y se permitió ampliar. Es un punto que valdría la pena conversarlo, si debe quedar en el 80 o debe subir. No viene en el proyecto una reforma de esta materia, pero es un punto que valdría la pena considerar. Bueno, la PGU. Lo que hace la PGU, ¿no es cierto?, es asegurar un nivel mínimo de ingreso a quienes no tienen una pensión autofinanciada. Y complementa, fíjese que se complementa, le advierto, perdón, en un cierre comillas, porque es bien importante este complemento, esta palabra complementa, sobre la que quiero volver más adelante. Complementa la de aquellos que cuentan con una pensión autofinanciada. La PGU hoy día da cobertura casi al 80% de los adultos mayores de 65 años. Es un dato de alta relevancia en un contexto de, si lo observamos solo en el ámbito iberoamericano, tenemos un nivel de cobertura en este ámbito muy importante. La PGU, que es un derecho personal,
no es un beneficio, sino que existe la obligación de entregarlo, a diferencia de lo que era la basis, en que había que postular. Aumentó la cobertura del pilar solidario, que podrá llegar casi al 90% de la población de 65 años o más. Solo se excluye al 10% de mayores ingresos. Esa digamos, fórmula inicial debió ser modificada por la ley 21.538, que ahora del año 23, que aumentó el número de beneficiarios al cambiar las bases de cálculo de la población cubierta y el test de afluencia, de manera que se incrementó el número de beneficiarios. A fines del año 23, a ver, estoy bien aquí, perdón, un segundito. A fines del año 23, las personas con PGU llegan a 1.980.000 y más, y si sumamos los que mantienen APS, estamos hablando de 2.143.000 aproximadamente personas cubiertas por esta prestación. O sea, tenemos un nivel de cobertura muy importante. Ahora, con la reforma se espera cubrir al 100%, excluyendo a pensionados con prestaciones autofinanciadas y test de afluencia superior en pesos de hoy a 1.158.355. Este es un tema también que vale la pena plantearse si hay que avanzar hacia alcanzar al 100% de la población. Y ahora la PGU no se opone a mantenerse activo laboralmente o pensionado. Este es todo un tema de seguridad social, y si me permiten los señores y señoras senadores, porque el pensionarse ha de ser una forma de retirarse del mercado de trabajo. Todo esto está cambiando a nivel nacional y comparado, porque al cumplir edad para pensionarse no nos obliga a pensionarnos. Y más aún, podemos seguir trabajando y no cotizando en el sistema contributivo y además de completar los requisitos cuando tengamos los 65 años, alcanzar la pensión. Este es todo un tema porque si la pensión se estima que reemplaza las rentas de activo, porque hay que retirarse del mercado de trabajo, hay que tener presente si las personas siguen trabajando cumplidos los 60 años, en el caso de la mujer, 65 en el caso del hombre, lo hace porque se encuentra plenamente activo o porque las pensiones que obtienen no son suficientes. Es un tema, no solo en Chile, es a nivel comparado, que existe un tema, hay que resolver en su momento el tema de la edad de pensión. Por supuesto que este proyecto presentado por el gobierno incluye instrumentos que animan o deberían animar a mantenerse activo en el caso de la mujer cumplido los 60 años. Ya en esa línea algo se había avanzado con la reforma del 2008 a propósito, por ejemplo, del bono por hijo nacido vivo. La PGU contribuye en los hechos a generar una prestación total que multiplica por 6 la pensión autofinanciada de las mujeres y por algo más de 2 aquella que obtienen los hombres. Ese solo dato muestra la trascendencia de este programa. Ahora, eleva la tasa de reemplazo desde el 11% a un 62% en el caso de las mujeres y desde un 27% a un 65% en el caso de los hombres, en el caso que tienen pensiones autofinanciadas. Esta diferencia, por supuesto, que se acentúa para los afiliados en empleos más vulnerables. De tal manera,
de que, como veremos más adelante, hay que repasar el concepto de complementaria. El 96% de los beneficiarios de PGU la recibe completa para en abril de este año. Es decir, hay solo un 4% de beneficiarios de pensión de PGU que se encuentran en el tramo que va de los 750 más o menos y el 1.150.000. Hay que tener presente, según datos que tengo aquí, que a febrero de este año la canasta básica de alimentos alcanzó un valor mensual de 68.475 pesos por persona. La línea de pobreza por individuo equivale a 230.000 aproximadamente. Y la línea de pobreza extrema para personas es equivalente a 153.000 pesos. Y las relaciones entre estos datos y cómo la PGU sirve sirve a estas personas es altamente relevante. Y estamos hablando de la mayoría de la población. Estamos hablando de, ya dije, el 80% de las personas con 65 años de edad o más. ¿Cómo se financia el sistema? La solidaridad. La solidaridad fiscal. Esta es la que no encontramos en el sistema contributivo y que es el motivo del debate en esta comisión, en el Congreso en general. ¿Es un sistema mixto el sistema de pensiones chileno? Lo es en su visión global, pero no lo es en el pilar contributivo. Y la mirada no puede ser solo del global, sino que también ver cómo se reproduce esto a nivel de los, digamos, de los componentes del modelo chileno. Y en el pilar contributivo tenemos una doble dificultad para entender que cumpla con todos los requisitos que la seguridad social tiende a plantear respecto a un sistema contributivo, que es que empleadores cotizan y que en la gestión intervengan también entidades públicas o también entidades sin fines de lucro. La verdad es que en seguridad social la administración pública o privada no es digamos, una opción. Es posible la concurrencia de entidades públicas con privadas. En Chile el ejemplo es clarísimo. Ley de accidentes del trabajo, y en otros, como en el caso del seguro de cesantía, el Estado entrega a privados a través de licitación la gestión del seguro. Bueno, el costo de la PGU actual implica en torno al 2.04% del PIB. En régimen, según los datos del Consejo Consultivo Previsional, debería llegar a cerca del 3% del PIB. Su valor corresponde además al 30% del PIB per cápita chileno. Todo esto, insisto, muestra la relevancia que tiene la PGU. Ahora, ¿quién administra la PGU? En Chile es una entidad pública, un solo ente, el Instituto de Previsión Social. En la actualidad, la gestión de la PGU y las prestaciones por invalidez solidaria, en todo lo que es el otorgamiento, pago, revisión y extinción de la prestación, es de responsabilidad del Instituto de Previsión Social. El entero de la PGU a los beneficiarios usa sus actuales medios de pago, que son generalmente pago a través de las cuentas del Banco del Estado, en algunos casos a través de la licitación que tiene con la caja de compensación Los Héroes. Es decir, sigue la regla de todo el sistema de pago. Y es de responsabilidad, en definitiva, del IPS el responder por todas estas tareas asociadas a la PGU. Ellos, sin perjuicio de la intervención que tienen las AFP y las compañías de seguro en el caso del aporte previsional solidario de invalidez.
Hay externalización de funciones en esta materia que no afecta en nada y sabemos que no se conocen observaciones mayores en la actualidad a la forma en que se está administrando la gestión de la entrega de la PGU. Ahí hay un tema que da vuelta, que tiene que ver con si el otorgamiento de la PGU requiere siempre invocación. Hay en el caso, por ejemplo, de la pensión de validez básica, solidaria, la regla de que antes de cumplir los 65 años, la persona pueda invocar la prestación y se les da noticia de todo esto para que opere a partir de cumplir los 65 años. Sabemos que por el manejo de datos estadísticos, el Instituto de Previsión Social conoce o puede llegar a conocer quienes tienen derecho a la PGU. En lo práctico, el IPS les envía información a quienes tienen este derecho y lo puedan invocar. Quizás en este ámbito hay que plantearse, jurídicamente yo no lo tengo claro, si no es posible que el IPS automáticamente genere la prestación llegado el momento de cumplido los requisitos. Hay un espacio ahí en que hay que evitar, desde el punto de vista de la oportunidad en la entrega de la prestación, toda dilación producto del acercamiento o la falta de datos. En los hechos, nuestro sistema funciona bastante bien, pero siempre hay que haber oportunidades de avanzar más en la oportuna concesión de los beneficios. Mis consideraciones finales. Primero, no procede esperar incrementar la PGU como mecanismo para enfrentar las bajas pensiones actuales y la permanente situación desmerecida de la pensión de la mujer. Por esa vía, si siguiéramos ese camino, se puede aumentar la desafectación de la obligación de cotizar, contribuyendo así a una baja densidad de cotizaciones y a más informalidad previsional. Es este el debate que debe, en mi opinión, estar presente a la hora de hablar del destino del 6% de cotización del empleador, en que parece haber bastante consenso. La necesidad de incrementar las cotizaciones con un 10%, imposible generar pensiones relativamente cercanas a la realidad de una población que está viviendo con una expectativa de vida como la que tenemos hoy día, que es una gran noticia por un lado, pero por otro requiere que una mujer a los 60 años tenga que financiar pensiones por 31 años y en el caso del hombre por otros 22 años cumplidos los 65 años de edad. Hay ahí un punto muy relevante que no solo se resuelve porque aumente el aporte en la cuenta individual, especialmente en relación con los actuales pensionados y con la situación de la mujer. La seguridad social lo que nos pide es que la PGU sea universal y reemplace una renta sustitutiva, salvo, y por supuesto considerando la situación de los sectores que no han tenido cotizaciones producto de su situación de marginalidad del mercado laboral o digamos del mercado formal laboral. Y ahí hay un reto importante a lo que es la estructura recaudadora y de cobranza de las cotizaciones, que es un tema que tiene debilidades, especialmente en lo que es la cobranza judicial, que requiere una revisión en su momento. De tal manera de que la PGU hoy día se convierte en el instrumento que, como señalo a continuación,
no complementa la pensión autofinanciada, como pongo en el número 5. La verdad es que la PGU es la base de la pensión hoy día para el 80% de los adultos mayores. Perdón, no el 80%, pero la gran mayoría de ellos, su base está dada por la PGU, y la pensión autofinanciada viene a hacer en los hechos el complemento de la PGU. ¿Queremos mantener esta regla? Si nosotros entendemos que si la PGU llega a ser universal, debería cubrir a toda la población adulta mayor, no estoy tan claro en ese punto. Creo que el centro del debate debe estar en si nosotros queremos un sistema contributivo, si es el modelo que queremos. Si la base histórica de nuestro modelo de seguridad social ha sido lo contributivo, tenemos que definir que eso es lo que queremos. Y eso se tiene que traducir, en mi opinión, en que hay que poner el acento en cómo aumentamos el aspecto contributivo, haciéndose cargo el mismo modelo contributivo de resolver las dificultades que se generan por las bajas pensiones que otorga. No hay que recurrir, en mi opinión, a la PGU para resolver lo que no ha resuelto el sistema contributivo, pudiendo hacerlo, dado que existen instrumentos como para que el esfuerzo de todos permita generar pensiones, más aún cuando los recursos son escasos. Vamos a establecer una PGU más incrementada que vaya aumentando con rapidez frente a un incremento de las cotizaciones que permita financiar un fondo social. ¿Qué resulta del punto de vista el punto de vista de la presión social, de la necesidad de mayor fácil de generar? Tenemos dudas, francamente, de que sea la PGU el mecanismo para resolver las dificultades que tiene nuestro sistema contributivo. La tendencia, además, a nivel comparado, es que las pensiones básicas tengan una línea de no subirlas, que está asociada generalmente a la línea de la pobreza. La PGU no puede convertirse en un desestímulo a cotizar, más bien debe quedarse o mantenerse en un nivel que fije una base, pero que no contribuya a la desformalización de los trabajadores. La PGU de monto financiado por según grupo familiar. Hay experiencias a nivel comparado en que, dependiendo del grupo familiar, el número de integrantes, la PGU tiene distintos montos. Eso es posible considerar, pero convertirla en resolver lo que no resuelve el componente contributivo hay que revisar. Ahora, hay un punto ahí, en el punto 9 lo señalo, con la PAFE, con la pensión autofinanciada. En relación con sectores, por ejemplo, que han obtenido pensiones anticipadas y que con el correr del tiempo, dado que como queda fija el monto de la pensión por la PAFE, o la pensión autofinanciada, llegan a una edad de 80 o más años en que su pensión, no, dado la forma en que está estructurado, no logran acceder a la PGU. Quizás ahí hay un punto que valdría la pena que sea considerada por la autoridad. Ahora, sin la PGU, el actual régimen de pensiones sería bastante débil. Tratemos por un momento de representarnos, no hay PGU, y tendríamos un modelo muy complejo. Por consiguiente, atendido el nivel de cobertura y cuantía que esperaba el régimen, la cuestión se centra en el pilar contributivo y el carácter mixto que se desea tener, que debería tener. Es allí donde, en mi opinión, yo pondría el acento.
Esto lo haría en el evento de que si consideramos que el pilar contributivo es el régimen base del modelo nacional de pensiones. Muchas gracias, presidente y señores senadores. Le agradecemos infinitamente, don Hugo, su exposición y ahora vamos a ofrecer la palabra a los parlamentarios de la comisión y luego a los otros invitados. Tiene la palabra cuando el Ejecutivo desee, nos dice, ministra. Senador Cruz Coque. Sí, gracias, profesor. Nuevamente muy ilustrativo esta nueva visita a nuestra comisión, así que le agradezco su exposición. Sí, la PGU por carga familiar, si pudiera abundar un poco en eso, ¿cómo podría implementarse eventualmente? Porque si hay algo de lo que pecamos nosotros en general en nuestro sistema tributario, es que la familia nunca ha sido considerada como unidad familiar tributaria, como un todo, sino que cotizan los individuos, pagan impuestos los individuos, y parece justo también que eventualmente en la PGU se pudiese hacer alguna distinción respecto de cargas, respecto de hijos, etcétera. Gracias, profesor. Gracias a usted por la pregunta. Presidente, mire, hay experiencia comparada que distingue entre si el hogar está integrado por una persona o más de una. Nosotros lo que hacemos es que tomamos la familia que vive con el beneficiario y determinamos en función de ellos el nivel de ingreso, el nivel de ingreso del grupo familiar para determinar cuál es la situación. Entonces, lo que habría que hacer es mirar más experiencia comparada en esta línea. Pero si nosotros fijamos una PGU, es complejo plantear esto, porque ya tenemos una PGU. Entonces, plantear de que una PGU de distinto monto, según los integrantes de la familia, va a tener usted una dificultad hoy día en que el monto actual va a tener que ser otorgado aunque haya una persona, porque usted no vamos a poder modificar ese ingreso porque ya forma parte no solo de un derecho adquirido, sino que además de en que la población ya asumió ese monto como el de la pensión básica. Yo lo planteo como una proyección de análisis de futuro. Si hay posibilidades hacia adelante y si existen los recursos, porque si usted parte de la base que no puede modificar la PGU actual, para poder plantearse una situación de distinguir para familias que tienen 3 hijos o 3 cargas, qué sé yo, porque estamos hablando de personas de 65 años que pueden tener carga a quién, o la cónyuge o pareja, y generalmente que tenga hijos con alguna dificultad, ¿no es cierto? O lo otro es que también puede que nos encontremos más adelante, senadora, con hijos menores, dado que las tasas de fertilidad han ido cambiando en el tiempo también. Entonces, es un tema, pero por eso que yo digo, senador, que eso viene para adelante, partiendo del supuesto que no podemos modificar lo que tenemos. Ofrezco la palabra a la senadora Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecerle al profesor, ¿no?, que como siempre, don Hugo está dispuesto a venir a esta comisión e ilustrarnos con su visión y las reflexiones que usted hace. Nosotros cuando estuvimos en la Cámara de Diputados y Diputadas en la Comisión de Trabajo, precisamente vimos lo que usted planteaba de no tener que postular, ¿no? Que era algo que además, no es que fuera complejo, pero cómo hacíamos, ¿no?, que la mayoría de las personas supieran que tuvieran derecho a esto y poder aplicarlo. Entonces,
concordar con usted que ojalá pudiéramos ir avanzando en esto. Para la gente es bien engorroso, aunque lo pudiera hacer en forma adelantada, igual es complicado. Y preguntarle a la ministra por su intermedio, presidente, si nos pudiera de alguna manera explicar si podemos avanzar en esto. En lo que plantea el profesor Cifuentes, si es posible hacerlo cada día más automático, como muchos otros beneficios que entrega el Estado, entendiendo, ¿no?, que hay algunas complicaciones desde el punto de vista de la residencia operativa, pero que quizás a través de las plataformas hoy día que tenemos podemos ir disminuyendo esa posibilidad, sí, de hacerlo automático. Lo segundo es que yo le decía, no tengo muchas preguntas al profesor porque concordamos absolutamente con lo que usted plantea, ¿no? Yo creo que si hay algo que es relativamente concordante en la PGU. Y el vacío, y yo creo que en la PGU tenemos, yo diría, y lo hemos visto con los asesores, ¿no? Pero ¿qué pasa con el pilar contributivo? ¿Qué pasa con el pilar contributivo? O sea, esa es la gran pregunta y debería ser la base de nuestra preocupación hoy día, porque lo que aparece como propuesta del Ejecutivo, que es el seguro social, ¿no?, precisamente inyecta estímulo a esto. Uno se encuentra hoy día en terreno, ¿no es cierto?, cuando te piden hablar de pensiones, que te dicen, mire, ¿sabe que yo no voy a cotizar más? No voy a cotizar más. ¿Cuál es el estímulo de una persona que tiene 50 años, que ha cotizado, seguir cotizando si no hay nada que te estimule a que exista cierto grado de certeza de que hay un estímulo para eso? Y les conviene mucho más decir, mire, ¿sabe? Voy a la informalidad. No, y las cifras de informalidad, yo creo que sería interesante poder revisarlas. La cifra de informalidad hoy día, ¿no?, que son más de 2 millones, ¿no?, de personas que tenemos en la informalidad, que es gravísima y que nosotros podemos con esto estar estimulándola. Si esa es mi preocupación, presidente, yo no sé, ahí esa relación entre la PGU y el desincentivo a la formalidad, producto que no tenemos una posibilidad de estimular el sistema contributivo. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Y yo creo que tenemos que colocar el enfoque como nos ha planteado en su etapa final, en las consideraciones finales, don Hugo. Eso, presidente. Gracias. Gracias, senadora Alejandra. ¿Tiene la palabra don Hugo? Muchas gracias. Yo diría aquí que a propósito de la informalidad, nosotros, según los datos que he podido ver, nosotros tenemos una tasa histórica de informalidad del 25% más o menos, de informalidad previa. Y lo que ha ocurrido en estos 3 años que se ha alcanzado el 28%. Es una tasa importante y relevante de abordar, pero que permítame, en una comparación con lo que ocurre en Iberoamérica, es una tasa baja. Pero yo de eso no me alegro. No, solo simplemente es bueno contextualizar en qué estamos hablando. Y en este ámbito yo sostengo, creo haberlo dicho allá antes, de que hay que avanzar en buscar mecanismos que nos permitan crear otros ganchos, si me permite la expresión, para incorporar más independientes. Así como logramos que a través del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República lleguemos al sector de los independientes que emiten boletas de honorario, bueno, ¿por qué no podemos llegar a otros sectores en que para poder actuar en la vida laboral de servicio tienen que obtener permisos municipales, tienen que obtener patentes, etcétera, etcétera? Hay que avanzar lento, que todas estas cosas requieren mucha gradualidad, como la reforma de pensiones. La gradualidad es fundamental. Nosotros, piensen ustedes, recuerden, perdón, si me permiten, que la incorporación de los independientes tardó del 2008 al 2017, si no me equivoco. Y nos íbamos año tras año rechazando la incorporación. Bueno, eso es un tema que es importantísimo, así como cómo mejorar los sistemas de recaudo y cobranza de cotizaciones. Ese es otro espacio que necesariamente tendremos que abordar. Algo viene en el proyecto de reforma, por supuesto, en su momento se verá. Y respecto de la automatización en el pago de las prestaciones, decir ahí de que
Mire, si ustedes me permiten, hace unos 20 años obtener una pensión podía tardar un año o más, hace 30 años, un año. ¿Cuánto nos estamos demorando hoy día? ¿Cuán rápido es ese proceso? Porque hay un principio de la seguridad social que dice que las prestaciones deben ser inmediatas, porque la necesidad que atiende a la contingencia social es inmediata. No creemos uno adicional si podemos resolverlo, más aún cuando hoy día los medios tecnológicos nos ayudan muchísimo. Gracias, presidente. Gracias. Le vamos a ofrecer la palabra a la ministra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer al profesor Cifuentes, como siempre, su aporte y comentar algunas cosas que en materia de informalidad, de acuerdo a como siempre se ha medido, porque uno siempre puede hacer fórmulas distintas para su propio PEI, pero para una entrevista, pero en realidad como se ha medido tradicionalmente, al igual que los temas de ocupación y desocupación. Perdón, paréntesis, lo digo porque, por ejemplo, en nuestro país los indicadores de población en edad de trabajar se inician a partir de los 15 años. Y yo creo que Chile hace mucho tiempo está, desde que tiene la educación media como obligatoria, pensando en que los niños estudien y no trabajen. Pero se ha medido siempre así. Entonces, en estos parámetros, lo que ha ocurrido con la informalidad es que la informalidad ha recuperado la tasa que tenía en el año 2019. Lo digo porque la informalidad bajó durante la pandemia a cerca de un 20% con motivo de el confinamiento que vivieron las personas, donde también los informales se confinaron. Entonces, no es que la informalidad haya crecido ni esté disparada, está en los cánones que estaba en el año 2019, lo cual, por cierto, no nos conforma en nada, pero no hay un crecimiento de la informalidad. Eso lo quiero señalar con el dato preciso. De hecho, en el último trimestre del 2019 la informalidad era de un 28% y en el trimestre de febrero-abril del 2024 la informalidad fue de un 28,2%, ¿ya? De la forma en que siempre se ha medido. Lo segundo que quiero señalar es que, como señala el profesor Cifuentes también, esto es mucho más bajo que Latinoamérica, donde el promedio es de más de un 50%, lamentablemente, con todas las dificultades que esto conlleva, pero que estamos tomando medidas para abordar esta informalidad, que hoy día además tiene características dentro de las cuales un sector importante de los informales son cuentas propistas o autoempleados o emprendedores, como se les denomina. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de cuando se avanzó con los que emitían boletas de honorarios del 42.2 del 824, de la ley sobre impuesto a la renta, había una base de datos a la cual recurrir para captar a estas personas. Y es verdad también lo que señala el profesor Cifuentes, que después de que esto se acordó y que tenía una vacancia legal importante, se pospuso más de una vez, digamos. Y hoy día ellos están avanzando a entrar en régimen. Pero hay otros sectores que sí se cuenta con los datos y que la idea es avanzar hacia la cobertura de ellos. Entonces hay dos iniciativas que están en curso para poner en común con la comisión porque no han entrado todavía a este Parlamento. Una de ellas es la monocotización, que la lidera el subsecretario Claudio Reyes y que viene en el proyecto de ley que perfecciona el seguro de salud laboral y que tiene como objetivo precisamente que las personas se les abra la puerta a la seguridad social a través de la ley 16.744. ¿Ya? Entonces, que las personas puedan empezar a cotizar en este seguro, que es de reparto, solidario y que tiene una tasa relativamente baja, que les da una buena cobertura y que cuando se accidenta, por ejemplo, no se le pregunta a la persona cuando va a la mutualidad cuál era el monto de su cotización, sino que cuál es la prestación médica que necesita. O sea, se aporta de acuerdo a su capacidad y se recibe de acuerdo a su necesidad, que es el principio de la solidaridad. En la idea de que podamos tener a estas personas que hoy día se dedican a la venta por Instagram, a la venta por redes sociales, en el sistema y puedan después de 2 años ir confluyendo a las otras cotizaciones. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda, sin ánimo de querer ser vocera del ministro Marcel, porque no me corresponde, pero sé que está trabajando hace tiempo atrás la iniciativa del monotributo, que apunta al cumplimiento de la obligación tributaria y de seguridad social de conjunto a través de un cargo único. Esto es muy parecido a el pago que hacían los feriantes, ¿no? De la patente que uno llamaba.
y que va cubriendo en un periodo de los 2 primeros años las cotizaciones de la Seguridad Social y de los impuestos. Los siguientes 2 años va entregándole a los cuentapropistas un régimen de IVA rebajado del IVA débito fiscal, y los siguientes 2 años de un impuesto, de un régimen alternativo o simplificado de impuesto a la renta. Es la idea de hacer la ruta del emprendedor. Entonces, además de eso, el monotributo está avanzando en captar cierto grupo de cuentapropistas, que son personas que se dedican a vender determinados productos o ofrecer determinados servicios, que están en ciertas bases, como por ejemplo las beneficiarias FOSIS, los taxistas, los señores que venden gas a domicilio. En el caso de los pescadores, que buen punto que toca, ya viene esto incorporado en la ley de pesca, a través de un fondo que les permite el acceso a la seguridad social a los pescadores artesanales. Entonces se está dando un paso en esto que yo creo que es muy importante, porque el tope en el que habíamos quedado era cómo llegar a estas personas. Y hoy día hay un camino que se está llevando adelante y que esperamos que pueda avanzar, porque en el fondo, en el caso de la monocotización, esto va a ir en salud laboral y no debiera tener grandes complejidades. Creo que es una buena medida además porque con todo abre la puerta por el lado más amable de la seguridad social, con el seguro que tenemos más robusto y que entrega mejores prestaciones hoy día. En relación a la automatización de las prestaciones, ustedes deben recordar que la PGU mantuvo la regla de la ley 20.255 de la presidenta Bachelet. De hecho, parte con los beneficiarios del Pilar Solidario. Por eso a tantas personas, en realidad, y esto también yo creo que es bueno tenerlo con certeza, a las personas que eran beneficiarias de la PBS o de la Pensión Básica Solidaria, la PGU no les aumentó de 0 a 250.000 pesos o a 214.000 pesos. Le aumentó 178 o 189 pesos. Eso fue lo que le aumentó. Entonces, yo sé que se planteó, digamos, un gran avance en esto porque se avanzó a los sectores que no recibían. Pero para los que ya estaban en el Pilar Solidario, esto significó un avance. Para los que estaban en la pensión básica, que son principalmente mujeres, 189 pesos más. Estoy siendo literal, digamos, no es una... Claro. Es más, hay más de 200.000 personas hoy día que permanecen en el Pilar Solidario, porque su APS o su aporte previsional solidario es superior a la PGU. ¿Ya? Además de otras que se permanecen en la pensión garantizada universal y otras en el Pilar Solidario invalidez. Dicho eso, la PGU mantuvo las reglas de residencia en torno a la PGU por una cosa bastante, diría yo, consistente, dado que la PGU la pagamos todas y todos con nuestros impuestos. Entonces, tiene un requisito de residencia de 20 años, ¿ya? Salvo en el Pilar de invalidez, donde pide 5 años, de los últimos 4 deben ser continuos, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Que ese trámite se realiza, ¿cierto?, principalmente a través de una declaración jurada que las mismas personas realizan, un autorreporte, pero que luego es chequeado con la Policía Internacional. Y en algunos casos es previamente chequeado. Entonces se estableció en algunas de las modificaciones, que no tengo a la vista en cuál, porque este tema se ha discutido varias veces, que las personas para poder entrar al pilar no contributivo, entonces pueden pedir el beneficio 3 meses antes de cumplir los 65 años. ¿Para qué? Para que no se produzca este diferencial que había, que era aproximadamente 7 meses, donde las personas estaban tramitando la PGU, habiendo cumplido ya los requisitos, y no es que se les entregara retroactivamente. Sería interesante lo que plantea el profesor Cifuentes, pero eso requiere trayectorias de residencia que no necesariamente, entiendo, estamos en condiciones hoy día de poder tener tan resueltas, digamos. En tercer lugar, en relación a lo que el profesor o el senador, no capté bien, senador, si era su consulta o era la propuesta del profesor Cifuentes respecto a los hogares. Solo quiero comentar una cosa de eso para tenerlo a la vista de la magnitud. Con motivo de los IFE universales, el registro social de hogares sufrió profundos cambios. Y estaba recién conversando con la subsecretaria de Evaluación Social, Pabla Poblete, para chequear el dato. En Chile hay registrados 17.100.000 hogares. 17.
Entonces, 17.100.000 hogares. O sea, el 85% de la población está registrado como hogares. Entonces, habría ahí otro desafío de mayor envergadura. Entonces, creo que es importante, digamos, lo que aquí se ha planteado, porque la PGU, como pilar no contributivo, es un gran avance, modifica tasa de reemplazo sustantivamente en los sectores más bajos del país, pero no de suficiencia. Y eso también quiero ponerlo sobre la mesa, porque es evidente que las personas que no cotizaron, no quiere decir que no trabajaron. En eso yo creo que ya no hay discusión en el país, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Sabemos que las mujeres trabajaron, solo que no cotizaron. Tienen una tasa de reemplazo que es buena en términos de lo que no tenían cuando no había pilar no contributivo del 2008 en adelante, en particular las mujeres, pero la dificultad que hay es que el monto de la PGU sigue siendo insuficiente. Y seguramente esto se tiene que complementar con el pilar contributivo, porque sabemos los incentivos a la informalidad que se producen cuando solo se avanza por el lado no contributivo. Entonces, yo diría que es interesante el debate que se ha dado respecto del aumento de la PGU. Nosotros hemos estado conversando con distintos parlamentarios, tanto en la Cámara en su minuto como ahora, que lo importante es que el ajuste que se haga a la PGU ahora pueda tener a la vista hacia el futuro, si es que en algún otro momento, además del reajuste por IPC que se hace habitualmente, informes de expertos como del Consejo Autónomo Fiscal o del Consejo Consultivo Previsional para ver los efectos que esto produce en mercado laboral y en las arcas fiscales. Sobre todo considerando que asumir el costo de lo que ha sido la PGU ha sido bastante importante, digamos. Cuando se presentó el proyecto de pensiones acá, quisiera recordar que para el 2050 se estimaba 4,5 millones de beneficiarios de la PGU con las proyecciones actuales. Entonces somos una población que va a requerir un piso, el primer piso de la protección social, para una alta cantidad de personas. Y el tema es que si bien para los que no cotizaron la tasa de reemplazo es más alta que para los que cotizaron, igual es insuficiente, tiene problemas de suficiencia en el monto. Y para los que cotizaron, la verdad es que la autofinanciada, el retorno que les produce, es como la otra vez también informábamos, en el caso de las mujeres, medida la mediana entre el 2007 y el 2021, de 48.000 pesos. Y de los hombres de 155.000 pesos. No de los que cotizaron poco, de todos los que cotizaron. Las únicas que están excluidas de este cálculo son las que abrieron cuenta en la FP solo para recibir el bono por hijo, porque si no la mediana sería peor, claro. Entonces, son discusiones que se tienen que complementar. Esa es para que las personas, entre otras cosas, perciban, no solamente desde el sentir, sino que también monetariamente, que su esfuerzo contributivo ha valido la pena, que haber cotizado les ha servido. Porque lo que hoy día ocurre es que con una autofinanciada de 48.000 pesos para las mujeres, la verdad es que las personas se preguntan, ¿para qué cotizaron? ¿Para qué cotizaron? Y nosotros sabemos que nuestro sistema se financia con impuestos y con cotización. Entonces, mantener la legitimidad de la cotización previsional es muy importante para su financiamiento futuro. Eso, presidente. No sé si el subsecretario quisiera. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Me ha pedido la palabra el senador David Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Y saludamos, por cierto, a la ministra, al subsecretario, a los senadores de la comisión. Sin duda lo que dice usted, ministra, por su intermedio, presidente, es muy... Primero que nada, tenemos un gran problema de informalidad. O sea, el alto nivel de informalidad que tiene en el sistema, el país, evidentemente que nos está afectando de una manera significativa. Hay otra materia que ha estado en el debate en el último tiempo, por ejemplo, es el tema de la cultura previsional. Hoy día hay que hacer también probablemente un profundo esfuerzo para mejorar este contexto en materia de política pública. Vemos a la banca, por ejemplo, bancarizando rápidamente a los niños, a los jóvenes, ¿no? Hoy día está la banca ofreciendo tarjetas de crédito, ¿verdad?, a niños, a jóvenes de 15 años, ya donde los papás ponen una cuota para que haga sus gastos. Está bien, es como una cultura de financiera que le están impulsando a los jóvenes, pero no una cultura previsional.
que es un gran déficit que uno tiene. La gente que está por jubilar o que está jubilando no sabe qué es lo que le conviene más. Renta vitalicia, retiro programado, entra en un limbo de desinformación absoluto y queda al arbitrio y a disposición realmente de quién le ofrece. A todos les pasa exactamente lo mismo, incluso gente que administra y que conoce profundamente este tema. Respecto a la situación de esta cultura previsional, se hablaba la otra vez a propósito del marco del monotributo. Bueno, ¿por qué no incentivar ese mismo mecanismo? Por eso aprovecho de decirle al profesor, a propósito de este mismo tema, cómo incentivar precisamente un nivel temprano de incorporación. Uno va a un supermercado y el supermercado, cuando uno va a pagar, le pregunta: ¿usted quiere donar tanta plata, ¿no es cierto?, a alguna institución? Cuando mejor la pregunta podría ser al revés. En una cultura previsional, usted, papá, ¿quiere agregar, ¿no es cierto?, un breve aporte a algún nivel de ahorro previsional futuro para sus hijos? Alguien sugería a propósito, ministra, yo no sé si era factible, por ejemplo, que parte de la asignación familiar que se paga, que un porcentaje mínimo también en esta cultura previsional, y decirle a la familia: oiga, este subsidio familiar es un ingreso a muchas familias modestas, evidentemente, de alta significación en su ingreso familiar. Bueno, ¿por qué no incorporar, por ejemplo, que esa misma familia agregue un porcentaje mínimo de ese subsidio para un incremento en un ahorro temprano, precisamente para su hijo? Porque el causante es el niño, ¿verdad? Bueno, ideas de esta naturaleza. Me parece muy bien lo que pasó con los pescadores artesanales en la ley, aun cuando uno ve por qué la ley de pesca se hace de un tema previsional. Aquí hablamos de la ley de la reineta, ¿verdad? Una reineta por pescador artesanal. Está bien, pero bueno, están los pescadores artesanales, están los taxistas, está la gente que se dedica, los pequeños agricultores, en fin, hay un tema que evidentemente se podría trabajar. Pero el monotributo creo que hay un gran espacio, y la cultura previsional me parece a mí que hoy día están adquiriendo cada vez más significación. Yo le sugiero a cualquiera una pregunta: a los que están por jubilar, si saben exactamente, yo digo, de todo nivel. No me he encontrado con personas muy modestas frente a las respectivas entidades previsionales y sujeta a un tipo adelante que le dice: mire, usted le conviene esto, y la persona está en una indefensión absoluta. Porque la persona que jubila, el empleador previo, el área de recursos humanos debería mantener esa relación con ese trabajador hasta que el tipo tenga materialmente su jubilación. Sale del trabajo y queda en un limbo sujeto ojalá a la mejor asesoría. Gracias, presidente. Gracias, senador David Sandoval. Le ofrezco la palabra a la ministra. Parece que lo dije al revés, presidenta, así que voy a corregirlo. No, eso es lo que iba a rectificar. Son 17 millones de personas, 9 millones de hogares. Por eso pedí la palabra de nuevo. Pero respecto a lo que usted plantea, quiero señalar dos cosas. La primera, ustedes saben que cuando se dictó la 20.255, se estableció como beneficio para los independientes que empezaran a cotizar en esta transición que se dio, que era bastante larga, a lo mejor. Hugo, Claudio, que también estuvieron en ese tiempo en el tema, se acordarán cuántos años era. Me parece que eran 10 años, ¿no? Pero se prorrogó igual. Se estableció que el beneficio iba a ser para los independientes que incorporaran a la cotización el pago de la asignación familiar. La verdad es que el mejor beneficio para un cotizante es tener un sistema de seguridad social que le responda frente a las contingencias. Porque con todo la asignación familiar es una ayuda, pero no reemplaza, digamos, la situación que uno puede vivir ante cesantía, ante salud, ante vejez, todo lo que nos podamos imaginar. Por eso queremos cambiar el sistema, para mejorarlo. Y lo segundo que quería señalar es que, como señaló el senador, por cierto, Sandoval, en el 2015, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad, pero la Fiscalía Nacional Económica emitió un informe bien interesante sobre cómo se comportaban las personas al momento de jubilar. Por eso nosotros originalmente en el proyecto de ley habíamos eliminado las rentas, los retiros programados, y las ofertas externas. Son dos temas. La persona al momento de jubilar puede ir por renta vitalicia o por retiro programado, más varios productos que hay que son compuestos, pero la gran mayoría está en alguno de los dos sistemas. El punto es que el retiro programado, si bien parte más alto por las tasas de interés, ¿cierto? Lo que hace es recalcularse año a año y va bajando, y en el caso de las mujeres es bien complejo porque como tienen bajo saldo, muchas de ellas quedan entre los 60 y los 65 sin pensión. Por eso el proyecto también establece que se puede hacer un puente para las mujeres que tienen muy baja pensión y no se le calcule todo el saldo hasta los por toda la tabla de mortalidad ponderada,
sino que por ese periodo para que puedan hacer puente con la PGU. Bueno, el tema es que como se planteó aquí la discusión de la libertad de elegir, porque el retiro programado tiene esa dificultad, además de otras, que no protege a la persona frente a la inflación. Recuerden ustedes que la renta vitalicia es un producto que se entrega en UF. Entonces, se planteó el tema de la libertad de elegir. Nosotros finalmente conseguimos el punto porque entendemos que esta reforma no avanza sin un acuerdo y se instaló como una especie de mantra el tema de la libertad de elegir, pero hay muchas decisiones que perjudican a los afiliados. Y lo digo porque en virtud del mismo principio, o del mismo eslogan, más bien dicho, en el caso del informe de la Fiscalía Nacional Económica que comentaba, se estableció que ustedes saben que hay un sistema que se llama SCOMP, que la persona va al momento de jubilar y le hacen una oferta, ¿cierto? Entonces las personas optaban, muchas de ellas, por la oferta externa, que era la menos conveniente. La menos conveniente. O dentro de la oferta interna, por la menos conveniente. Por incentivos adicionales que hay, que a veces llegan más directamente a la persona, ¿cierto?, con una propuesta. Entonces, la lógica de los sistemas de pensiones tiene que ser mitigar el riesgo para el cotizante y para el jubilado. Así como estamos obligados a cotizar, porque en el fondo no es una cuestión chilena, digamos, la cotización se establece como una obligación porque está claramente probado y hay evidencia de que cualquier persona podría preferir tener un consumo presente que un consumo para 50 o 60 años más, un poco relacionado con la educación previsional que usted mencionaba. Hay también, así como esta regla de cotización obligatoria, hay también reglas en los sistemas de pensiones que dicen relación con mitigar riesgos y exponer a las personas a menos riesgo. Entonces, uno puede pensar en mejorar la salida del sistema de pensiones, que yo creo que eso es algo en lo que nosotros podemos tener espacio acá. O sea, que las personas salgan por un sistema en el cual sus posibilidades sea el mejor óptimo de pensión futura, protegiéndola además en su inflación y en la inflación y en el poder adquisitivo. Yo creo que en eso esta comisión puede hacer un buen aporte, porque los dos, porque lo que ha ocurrido es que no ha funcionado así. Entonces, claro, y solo para agregar un tercer elemento, senador, en este tema, miren, lo hemos mencionado en otra ocasión, pero no sé si todos han tenido la posibilidad de tener esta información. Ha señalado la Superintendencia de Pensiones, que por suerte yo creo que es un tema ya medio despejado acá, que en el caso de los multifondos ustedes saben que mucha gente se cambió, también en virtud de este eslogan de la libertad de elegir y además porque habían personas que se dedicaban a decirles dónde cambiarse. Yo me acuerdo este Congreso Nacional durante el gobierno anterior legisló respecto de aquellos recomendadores de fondos. Yo vine, aporté en esa discusión siendo parte de la oposición y eso por suerte al parecer terminó, pero generó un daño importante a quienes se cambiaron. De un 1% en la rentabilidad anual. Entre en los últimos 6 años se estudió eso. Entonces, nadie quiere hacer prisionero a nadie. Pero lo que no queremos es que las personas se expongan y terminen perdiendo, si ese es el punto. Entonces el sistema de pensiones por eso tiene algunas reglas. No es por coartarle la libertad a los demás, es por generar ciertas garantías para que las personas cuando se jubilen lo hagan en la mejor condición posible. Eso, interesante lo de la salida, creo que hay que mirarlo. Y ahora en relación a lo de la asignación familiar y la posibilidad de ahorro, hay que recordar que en Chile está el pilar no contributivo, que es la base, ¿cierto? El piso. El pilar contributivo que esperamos poder mejorar para que las personas tengan alguna certeza, algunas tranquilidades, pero también el voluntario. Y ahí se pueden hacer todas esas figuras de ahorro posibles, digamos, que creo que es interesante, porque en el fondo si uno ve, en Chile nosotros tendemos, y con esto termino, presidente, perdone, a mirar el tema previsional así, mire. ¿Me permite su vaso? Decimos, la gente que no cotizó está por la PGU, la que cotizó está por la FP y los del voluntario no están en ningún lado. Pero en realidad el sistema es así, con todos los vasos. La persona, por ser persona, tiene su PGU. Y la que cotizó sobre eso tiene su contributiva. Y la que tenía mayor capacidad de ahorro, porque hay que recordar además que el pilar voluntario está sujeto a beneficios tributarios, por tanto es un ahorro de largo plazo, si no hay que pagar el impuesto, y además para alguien que esté afecto, que no es la mayoría de la población chilena, porque la segunda categoría creo que parte, si no me falla la memoria, en 750, 780, no sé. Bueno, se le suma. Entonces son los 3 pilares que confluyen en una persona.
Esa es la mirada que hay que cambiar, donde la PGU tiene que ser solo al piso, porque si no, esto se desincentiva. Y por eso en el tercero, que es el voluntario, hay tantas cuentas abiertas, pero hay tan poca plata. Mucha gente ha tenido que retirar la plata de ahí. Eso, presidente. Bueno, para ir ya concluyendo la sesión de hoy día, le voy a ofrecer la palabra a la senadora Alejandra Sepúlveda. Solo complementar lo que plantea el senador Nola. Yo creo que es muy importante de poder explicar y tener la posibilidad de esta capacitación o de cómo entender, ¿no es cierto?, el sistema previsional a las personas. Porque el año 2017, cuando hicimos una comisión investigadora de rentas vitalicias, nosotros hicimos y la Fiscalía Nacional Económica hizo un estudio previo donde lo dijo ahí, está en el texto, que era una caja de Pandora las rentas vitalicias. ¿Ah? Una caja de Pandora, porque nadie sabía cómo se calculaba, cómo se iban por fuera, ¿no es cierto? Y lo dijo una institución tan importante como la Fiscalía Nacional Económica en su minuto. Ellos hacen estudios aleatorios y eso fue lo que sería interesante en algún minuto tenerlo también a la vista. Porque no sabemos, la gente no sabe cómo se calcula ninguno de los dos sistemas. Ninguno de los sistemas, es una oscuridad absoluta. La tasa de interés técnico, cómo se construye esa tasa, tampoco se sabe cómo se construye. Entonces, tú al final te quedas absolutamente a merced, ¿no es cierto?, de la AFP como de las aseguradoras. Yo creo que es importantísimo poder dilucidar, esclarecer cómo se construyen las distintas jubilaciones o pensiones. Don Hugo está pidiendo la palabra, presidente. Gracias. Para ir concluyendo, le queremos ofrecer finalmente la palabra a don Hugo. Agradezco mucho, presidente y senadora. A propósito de lo que se ha señalado brevemente. Uno, la edad de cotización a los 15 años se refirió la ministra en cuanto a la edad, cómo se mide para determinar la tasa de empleo. Pero tenemos que tener presente, ¿no es cierto?, que la realidad hoy día las personas están entrando a cotizar cada vez más tarde. Los jóvenes hoy día pueden ser cargas familiares hasta los 24 para efectos de la cobertura educacional, ¿no es cierto? Pero ¿a qué edad están entrando hoy día los jóvenes? Entonces, ¿cuál es el tiempo que logran cotizar? Eso creo que es bueno tenerlo presente. Segundo, respecto de la residencia, yo quisiera agregar a lo que señaló la señora ministra, la importancia de que estas son prestaciones para residentes. A nivel comparado, todos los, acuerdos de la OIT, los pactos internacionales, sostienen que una de las prestaciones que nunca van a estar en un convenio de seguridad social son las prestaciones financiadas por el fisco, porque esas son para consumo dentro del país donde se genera. No es para pensar irse a vivir a otro país con el monto de la PGU, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, es el hecho cierto es que esas son prestaciones para residentes en el país, porque son recursos públicos, como se señaló. En tercer lugar, la cultura previsional. Bueno, la cultura previsional, yo creo que en la vez anterior que tuve la oportunidad de estar en esta sala, señalé que hay que avanzar a la formación en la educación secundaria. Es decir, a lo que antiguamente se llamaba educación cívica. ¿Cómo podemos recuperar esa forma de educación? Alguna vez la Comisión de Usuarios de Pensiones planteó este tema con el Ministerio de Educación, pero es difícil, ese trabajo iba a requerir decisiones más elevadas. Cuarto, la libertad de elección. El sistema de pensiones de capitalización individual está plagado de libertad de elección. Y no quiero usar la palabra plagado a lo mejor como mal dicha, pero el punto es que ¿cómo juega la libertad de opción con la seguridad de que las personas tengan pensiones? Y la pensión más acorde con su realidad, su historia de cotizaciones y la realidad que el modelo ofrece. Partamos del inicio. El inicio de la libertad era total.
Los independientes no se incorporaban porque iban a tener mejores pensiones, solo porque iban a ver eso y se iban a afiliar, por ejemplo. Segundo, libertad de opción, usted elige a la AFP, ya no elige a la AFP cuando parte. Hubo que restringir eso. Libertad absoluta para los fondos, también hubo que restringirla. Entonces, hay que en este punto, desde el punto de vista conceptual, presidente, tener presente la libertad de opción es clave. Pero ¿cómo juega ese aspecto clave? Con el asegurar pensiones adecuadas a la población, que no siempre estamos, cada uno de nosotros lo sabe, preparados para ejercer opciones en el ámbito económico para elegir una pensión. Agradecerle, presidente, la invitación y decirle que siempre estoy dispuesto a colaborar y me preocupa especialmente cuando se vaya a hablar de participación social y se vaya a hablar del seguro de longevidad. He pasado mi anuncio, presidente. Muchas gracias, profesor. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Gracias, senador.